Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso. Este es el primer domingo del año 21, Señor. Lo presentamos a ti. Nos presentamos delante de ti como olor fragante, como sacrificio vivo de alabanza, comprendiendo que toda esta adoración y toda esta alabanza y esta palabra que viene para tus hijos proviene de ti y es para ti, para que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Espíritu Santo, te pido en esta mañana que desciendas con una doble porción de gloria y de unción sobre cada uno de tus hijos, sanándolos, restaurándolos, proveyéndoles de una manera sobrenatural. Señor, que haya en esta mañana un levantamiento glorioso en sus vidas. Trae protección y bendición para todas las familias colombianas, para todos nuestros adultos mayores, para todos nuestros niños en este tiempo de pandemia. Una cobertura especial para toda la juventud, Señor, y para toda tu iglesia santa que se reúne en este día para adorarte y hacer culto a ti, Señor. Bendigo a Colombia, bendigo al mundo entero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mejor noticia del año 2021. ¿Cuál es la mejor noticia que a usted se le puede dar o le pueden dar en este tiempo de pandemia? Entonces, hay que analizar aquí qué es para ti una buena noticia. Entonces, mi tarea hoy como pastor es definir el contenido del evangelio. El evangelio. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa una buena noticia. Entonces, muchos se equivocan en este tema de alguna manera. Por eso es muy importante, y lo traigo en pregunta, ¿cuán importante es tener el evangelio correctamente establecido en nuestros corazones? Para este año 21. Que esta noticia del evangelio sea para ti un levantamiento, un apasionamiento, que el Espíritu de Dios en este día a través de esta palabra cumpla el objetivo de producir en ustedes fervor, pasión, amor, entrega, servicio, proclamación de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Que hoy el Señor haga una obra sobrenatural en tu vida, que cada día podamos buscarlo más profundamente y enamorarnos más de nuestro Señor, de Jesucristo. Por eso, cuán importante es tener el evangelio correctamente establecido en nuestros corazones. Mi propuesta es esta. Mi propuesta es que podamos hoy a través de la palabra establecer correctamente el evangelio en nuestros corazones. Es de una importancia infinita, porque detrás de esto, escúcheme lo que les voy a leer a través de la palabra, hay una maldición para los que pervierten el evangelio. O sea, ¿por qué hay una maldición? Porque el evangelio es lo único que quita la maldición. Y cuando alguien pervierte la maldición, cuando alguien pervierte el evangelio, la maldición queda en las personas o queda en el que pervierte el evangelio. Estoy maravillado, dice Gálatas 1, 6, 9. Dice, estoy maravillado. Pablo estaba, decirlo así, con una ira impresionante, una rabia santa tenía el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea un maldito. Las 4 observaciones que miramos aquí: que hay un evangelio pervertido. Segundo, que hay pervertidos predicando evangelios falsos.
En tercer lugar, que hay un solo evangelio correcto. Y en tercer lugar, que sea anatema y maldito el que pervierta el evangelio. Entonces, esto lo dice el apóstol Pablo, y por eso quiero dejarles esto, ¿no? Que necesitamos infinitamente tener claro el evangelio en nuestros corazones. Por eso lo digo así, que es de infinita importancia establecer correctamente el evangelio en nuestros corazones. ¿Por qué lo digo? Porque el evangelio se prueba a través de la palabra de Dios y no a través de voces angelicales. El evangelio se prueba a través de la palabra. Entonces, hasta aquí, ¿qué es el evangelio? ¿Y por qué es tan importante el evangelio y conocer o entender o establecer correctamente el evangelio? ¿Por qué el evangelio tiene estos niveles de importancia? ¿En qué consiste el evangelio? Lo hemos dicho así: si el evangelio es el único medio de salvación, esto quiere decir que el evangelio es infinitamente importante. Por esta razón, inicio este año predicando este tema, porque si no lo tenemos claro aquí, si usted no tiene claro la posición que hoy tiene o obtuvo en Cristo, entonces, hermano, todo el año va a usted estar por fuera de los rieles, estará por fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es el evangelio y por qué es tan importante? Por eso vamos a mirar hoy 3 aspectos del evangelio. Para poder establecer correctamente ese evangelio en nuestros corazones, necesitamos conocer 3 aspectos importantes de los cuales ninguno puede faltar. De lo contrario, estaría el evangelio incorrecto. Por eso, detallemos bien los 3 aspectos para que no nos falte ninguno en nuestros corazones. El primer aspecto del evangelio es que es un plan. El segundo aspecto, anótemelo ahí, hermano Emanuel, si puede. El segundo aspecto del evangelio es que el evangelio es un logro. Y el tercer aspecto del evangelio es que el evangelio es un regalo por gracia. Es una oferta gratuita del Dios Todopoderoso. Dice en 1 Corintios 15, y quiero que manejemos estos 4 versículos de la carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces miremos el primer aspecto del evangelio que está aquí plasmado en este pasaje. El evangelio es un plan de Dios registrado en la historia. Miren lo que está diciendo así claramente sobre que el evangelio está predicado conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a la palabra. Todo el Antiguo Testamento ha predicho que el evangelio, la buena noticia, vendría, y esa buena noticia es la que usted y yo celebramos el 24 de diciembre, el 25, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es todo el Antiguo Testamento, es las profecías que hablan de que vendría el Mesías, ese regalo de Dios para todos. Y ese nacimiento, que puede ser entre septiembre y octubre, o puede ser como lo celebran hoy en día en diciembre, lo que es real y lo que podemos dejar claro es que nuestro Señor se hizo hombre, autocondesciende para venir a ejecutar esa obra divina de salvación en la cruz del Calvario. Ese plan divino que se ejecutó en la cruz del Calvario, pero que fue predicho desde la eternidad.
Fue ejecutado comenzó su ejecución en el momento en que se hace hombre el Señor, se hace niño, y luego ese bebé que parecía insignificante bebé era el Hijo de Dios, que a la postre fue a la cruz, luego murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y ese proyecto completo, ese plan completo, eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Dice, conforme a las Escrituras, desde la eternidad fue predicho, y Pablo lo entendió de esta manera. Mire, versículo Efesios 3:6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Ese plan de Dios, ese evangelio, que el evangelio es un plan, consiste así, dice así, en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que crean en la buena noticia, en ese evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo, y ambos pueblos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Colosenses lo dice también, que de ambos pueblos hizo uno, que se llama la iglesia del Señor. Ese era el plan secreto, la obra secreta, la obra maestra de Dios. Es el evangelio de Jesucristo, que sería para todos. Quiero que vean esto dentro de este primer aspecto, que fue un evento histórico, no fue una teoría, no fue un sentir, no fue un cuento de hadas. Su muerte, su sepultura, su resurrección es un hecho histórico, quedó grabado en la historia como un evento. Dios hizo algo en la historia. Este es en sí el corazón del evangelio. Lo leemos ahí, lo leemos en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Lo dejamos claro: porque primeramente os he dicho y enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Un plan, un evento, un suceso histórico, un plan ejecutado en la cruz del Calvario, que quedó establecido para usted y para mí. Ese es el evangelio. Hasta aquí. ¿Qué es el evangelio entonces? El primer aspecto del evangelio es que es un plan ejecutado por Cristo en la cruz del Calvario. El segundo aspecto del evangelio es que es un logro. El evangelio es un logro, ese logro establecido que estamos hablando en el momento en que Cristo nace, muere, resucita. Ese plan, ese evento histórico que quedó establecido aquí, queda establecido que el evangelio es un logro, porque nuestros pecados fueron perdonados. Él murió por nuestros pecados. Lo dice ahí en el versículo 3 dice: porque primeramente os he dicho que asimismo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibisteis, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. El segundo aspecto del evangelio es que el evangelio es un logro. El Señor perdonó nuestros pecados. Lo voy a manejar en cuatro logros aquí. 4 logros. Miremoslo así: quitó la ira de Dios y nos reconcilió con el Padre. Digan amén a eso. Quitó la ira de Dios. El primer logro que vamos a mirar aquí dentro de este segundo punto: quitó la ira de Dios y nos reconcilió con el Padre. Romanos 5:10, leámoslo. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En 2 Corintios 5, 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Note esto: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que usted y yo somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido reconciliados. Entonces, una de las primeras cosas que Dios hizo por nosotros, que significa el Evangelio en este punto de que el Evangelio es un logro, es que ese primer logro es que el Señor quitó la ira. Eso que nosotros quedamos con un ambiente mal con el Padre. Y ese ambiente quedó hasta la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos reconcilia a Dios. El mismo Señor nos reconcilia con el Padre. Hace una reconciliación, hace un ambiente propicio de reconciliación. El segundo logro que miramos aquí es que quita mi deuda y la cancela. Quita mi deuda, quita la ira, quita el enojo, entre el ambiente pesado que había entre el Padre y nosotros, lo arregla, lo reconcilia. Pero lo segundo es que quita mi deuda y la cancela. A esto se le llama redención. Él pagó el precio de nuestra redención. Nos compró con su sangre preciosa. Porque lo que era imposible, dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo condenó al pecado en su propia carne. Cristo fue nuestro sustituto. Él lo hizo todo por nosotros. Condenó el pecado en su propia carne. Y el acta de decretos y la maldición que teníamos encima cayó sobre Cristo. Así que en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición. Éramos malditos. Quitó esa carga de maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley maldice, la ley condena al transgresor y lo manda al infierno. Él tomó ese lugar. Entonces, hasta aquí van dos logros. Jesús eliminó la ira de la condenación y la maldición y perdonó nuestros pecados, quitó la carga. El decreto que tenía el diablo contra nosotros lo quitó y anuló el acta que tenía en sus manos, clavándola en la cruz del Calvario. En pocas palabras dice Colosenses 2:14, quiero que lo lea ahí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aplicó el Evangelio a nuestros pecados. Esa es una buena noticia. Tomó el acta, la atraviesa con un clavo en la cruz y el poder de la condenación de Satanás quedó roto totalmente. Él tenía este poder sobre nosotros. El diablo nos acusaba, nos condenaba, teníamos esta carga, pero Él la quitó. ¿Qué logro fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Entonces, primer logro, quitó la ira. Segundo logro, quitó la culpa, quitó el pecado. Tercer logro, desarmó al diablo y sus demonios. Desarmó a Satanás, a nuestro enemigo, y a todos sus demonios. ¿Qué pasó con el diablo cuando Cristo murió en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó, pastor? ¿Qué es el Evangelio? Esto es lo que yo quiero que quede en tu corazón, mi hermano. ¿Qué es el Evangelio? ¿A qué voy yo a esa iglesia? A recibir por fe un logro que Dios hizo en la cruz del Calvario. Reconcilió nuestra relación con el Padre. Quitó esa ira, quitó ese ambiente que había entre el Padre y nosotros. En segundo lugar,
hizo algo muy especial para ti y para mí. En segundo lugar, el Señor logró cancelar esa deuda y ese acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Y en tercer lugar, desarmó al diablo. Creer, en pocas palabras, escuchaba a un pastor diciendo: yo creo que el diablo existe. Y yo también lo creo. El diablo existe y sus demonios existen. Es una realidad. Él ataca, él miente, él roba, él destruye. En la realidad daña hogares. Aún nos sigue tentando y aún está con deseos de robarnos, matarnos y destruirnos. Pero entonces, ¿en qué sentido es que en la palabra de Dios dice que desarmó al diablo? Y yo quiero que esto quede en sus corazones. El arma letal del diablo es el pecado, no perdonar. Era el arma letal de él, el pecado no perdonado. Ahí nos tenía agarrados. Pero cuando usted viene a Cristo, cuando yo vengo a Cristo, somos perdonados y esa arma se vuelve inútil en sus manos. Hoy puede que haya opresión, puede que Él nos siga engañando, pero no nos puede destruir. Este es un gran logro. El demonio y el diablo han sido desarmados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, dice la palabra que exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Quiero que lo lea por favor ahí. Quiero que me ayude y lo lea por favor en Colosenses capítulo 2 versículo 14. Capítulo 2 versículo 14. Léalo conmigo por favor. ¿Qué dice las escrituras allí? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, primer logro. El primer logro tiene que ver con que el Señor quita la ira. El segundo logro quita el pecado, quita la culpa, quita el acta de los decretos que el diablo tenía contra nosotros. En tercer lugar, desarma al diablo. Y en cuarto lugar, anótelo ahí por favor. En cuarto lugar, su cuarto logro en la cruz del Calvario. Esto significa el Evangelio. El cuarto logro es que nos hizo perfectamente justos. Nos hizo perfectamente justos. Dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos hizo perfectamente justos, una obediencia perfecta de nuestro Dios. Cuando Cristo perdonó nuestros pecados, tu pizarra o lista de pecados han sido borrados. No solo quitó el pecado, sino completó la obediencia total. Es un logro que se dio hace 2000 años. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Qué necesitas mañana cuando estemos frente al Señor? Mañana vamos a necesitar algo, y yo lo quiero decir así. Muchas veces hoy estudiamos, nos preparamos, y a veces al presente no lo necesitamos mucho, pero a la postre vamos a necesitar todo lo que hoy hacemos, todo lo que hoy emprendemos. Si usted va a una universidad, de pronto en el momento no lo está necesitando, pero mañana todo aquello lo va a necesitar. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo necesitamos hoy para vivir con paz, con tranquilidad, con descanso por ese perdón. Pero mañana, cuando estemos delante de Dios, lo vamos a necesitar. Cuando estemos entregando cuentas, lo único que nos va a salvar es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos va a ayudar. Entonces, necesito que me quite la ira de Dios. 2, necesito que mi deuda sea cancelada. 3, necesito que mi enemigo sea vencido y desarmado. Y 4, necesito que la justicia, la obediencia total en mi vida sea perfecta para poder estar con mi Dios Todopoderoso. Y esta justicia es una justicia provista por otro, no porque yo podía. No.
sino porque Cristo lo hizo, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Dice la palabra en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Dios, sin Cristo, sin nombre, sin ciudadanía, sin fe, eso éramos nosotros. Pero Jesucristo logró en la cruz el perdón de mis pecados, logró que me quitaran la ira de Dios, logró que me quitaran la condenación, logró anular el acta de los decretos que estaba contra mí. ¿Qué más logró el Señor? Logró desarmar al enemigo, al diablo, y logró mi justicia perfecta en Cristo. Esto tiene que ver con los logros y tienen que quedar en su corazón. El tercer aspecto, para terminar, es una oferta gratuita a través de la fe. ¿Qué es el Evangelio? Un plan. ¿Qué es el Evangelio? Un logro. ¿Qué es el Evangelio? Una oferta gratuita, un regalo gratuito. Dice la Escritura en 1 Corintios 2, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ustedes se imaginan si estos logros que acabamos de ver, que el Señor quita la ira, quita la culpa, quita al diablo, nos justifica. ¿Se imagina si estos logros el Señor los cobrara? Si el Señor cobrara estos logros, ¿dónde quedaríamos? ¿Cómo los pagaríamos? No existiría primero el Evangelio, porque si es una buena noticia, no sería buena noticia. Tampoco es algo que se gana por obras. Nadie lo puede ganar por obras. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras no tienen que ver con la salvación para que usted sea salvo, no. Las obras son el resultado de la salvación. No podemos invertir obras para ser salvos. No. Necesitamos ser salvos para hacer buenas obras. Esto quede en nuestro corazón. La pregunta, ¿cómo obtengo estos logros, pastor? ¿Cómo obtengo el primer logro, que es que se venga ese ambiente, esa reconciliación en mi vida? ¿Cómo logro tener esa redención, ese pago por mis pecados? ¿Cómo puedo vencer al diablo? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Cómo puedo obtener esta justificación? Si hoy nos preguntamos, la vacuna del COVID la van a cobrar. Cobran nomás la prueba, impresionante. Estuve en aquello haciéndome la prueba y miraba que algunos el seguro no se los aceptaron y les cobraban más de 100,000 pesos, imagínense, por la sola prueba. Dios santísimo, ¿por qué vale tanto esa prueba? ¿Por qué? Porque previene la muerte física. ¿Qué pagaría el hombre por su muerte espiritual? ¿Cuánto costaría? La pregunta que te hago en esta mañana. ¿Cuánto cree que cuesta la vacuna contra la muerte eterna? Esto es el Evangelio. ¿Por qué, pastor, es una buena noticia? Qué buena noticia sería que a usted le llegaran y le dijesen: tu deuda con el banco queda condonada. Te hago una pregunta: si estás debiendo al banco y le llega una nota, tu deuda quedó cancelada, tú preguntarías: ¿pero quién la pagó? El que la pagó solamente quiere que usted crea y la disfrute. Sería para estallar en alegría, en gozo y en felicidad. Y esta es la noticia, mi hermano. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un plan de Dios. El Evangelio es un plan ejecutado por Dios. El Evangelio es un logro por Dios dado en 4 áreas que las acabé de decir. Las vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlas. El Señor quitó la ira, hizo un ambiente de reconciliación. El Señor quitó la culpa, quitó el pecado, quitó el decreto, quitó el peso que había contra nosotros. En tercer lugar, quitó al diablo, desarmó al diablo, lo exhibió públicamente, triunfó sobre nuestro enemigo. Y en cuarto lugar, nos justificó para que un día estemos delante del Padre justos.
Y todo lo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús. Y lo que Jesús merecía cayó sobre nosotros. Esto no se te puede olvidar, porque esto es el Evangelio, y sobre esto vamos a vivir el año 21, adorándolo, exaltándolo y proclamándolo todos los días. Yo quisiera, usted que está ahí en el línea, hermano, quiero que usted exprese su alegría, su gozo, su felicidad con unas palabras. Si usted tiene un amén, si un gloria a Dios, si puede mandar un corazón, hágalo en el nombre del Señor. Diga aleluya, gloria a Dios, dé un aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Entonces, dice la Escritura aquí: ¿por qué o qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nadie. No hay ninguna paga que usted pueda dar por su salvación. La salvación es gratuita. La salvación es una oferta gratuita. El Evangelio es una oferta gratuita para ti. Usted que me escucha, hermano, este es un regalo de Dios para ti. Esta es la Navidad. Esto es el Evangelio. ¿Cuánto debería valer la resurrección? ¿Cuánto debería de valer la vida eterna? ¿Cuánto debería de valer el cuerpo glorificado? ¿Cuánto debería de valer la justificación ante el Padre? Que un día tú estés delante del Padre y estés justo. ¿Cuánto debería de valer esto? Somos salvos por fe, dice claro la palabra, y no por obras. Hoy nos podemos parar, y yo me puedo parar frente a usted y frente al mundo y decirles que la salvación, el Evangelio es un regalo, es un don de Dios, y escúcheme bien, para todos. Escúcheme, la salvación es por gracia y no una gracia barata. La gracia nunca es barata, es un regalo que le costó a Dios su Hijo amado, pero es un regalo para ti y para mí. No tenemos que trabajar, no tenemos que decir que para ser salvos tenemos que bautizarnos, no tenemos que decir que usted tiene que, mejor dicho, hacer en la iglesia y hacer un montón de cosas para que usted sea salvo. La salvación no es por obras, la salvación no es por obra, viene por gracia. Y no podemos invertir esto por nada del mundo. Este es un don gratuito, gracia no barata, sino una gracia con un precio muy alto. No podemos venir a Cristo para escapar del infierno. Debemos venir a Cristo y amarlo con todo el corazón y seguirlo porque lo amamos por quien Él es, por su infinita y preciosa gracia. Quiero concluir aquí, dos aplicaciones. Quiero dejar dos aplicaciones aquí. Hemos dicho, recapitulo, que el Evangelio es un plan divino que se ejecutó por Cristo en la cruz del Calvario y quedó grabado en la historia como un evento mundial. En segundo lugar, que el Evangelio es un logro. Y en tercer lugar, que el Evangelio es un regalo, es una oferta gratuita del cielo para ti y para mí. Dos aplicaciones. La primera, pastor, ¿cómo puedo aplicar esos logros a mi vida? Entonces, la aplicación de estos logros a nuestras vidas. En primer lugar, el primer logro tiene que ver con esa reconciliación. Romanos 5:10, la ira fue removida cuando cuando usted cree en este Evangelio por fe. En el momento en que usted cree por fe en el Evangelio de Jesucristo, en este regalo, se aplica a tu vida la reconciliación, se arregla tu relación con Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo hecho hombre. Tenemos que comprender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. Entonces, ¿cómo la aplico? Por fe. En el momento en que usted cree, aplica la reconciliación. En segundo lugar, el perdón. Pastor, ¿cómo aplico el perdón a mi vida? En lugar de la culpabilidad, usted recibe el perdón de sus pecados. Es lo que Dios logró por ti. Es algo exterior para tu interior. Tú puedes decir, pero yo me siento. No es si se siente. No es si siente, es si crees. Si tú crees
ha sido reconciliado y ha sido perdonado. ¿Cómo aplico la reconciliación? ¿Cómo aplico el perdón de mis pecados? Por fe, creyendo en Cristo Jesús. En tercer lugar, quiero que entiendas que es la seguridad. En lugar, escúcheme bien, la seguridad. Satanás no puede separarte del amor de Dios. Satanás fue desarmado de su arma letal, que es el pecado. En vez del temor hay poder, amor y dominio propio. Dice la palabra que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo pues no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, ¿cómo aplico este tercer logro de nuestro Señor que desarmó al diablo? ¿Cómo lo aplico? Por fe. Cuando tú crees en Jesús, se dispara el poder del perdón, se dispara el poder de la reconciliación y se dispara el poder de que Dios te libera de las garras del diablo, y ahora el diablo no tiene poder alguno contra ti, porque él tenía un poder sobre tu vida y era el pecado, pero en el momento en que tus pecados han sido perdonados, el diablo tiene que huir, tiene que irse, tiene que soltarte. Por eso necesitas recibir a Cristo. Y en cuarto lugar, la justificación por fe. ¿Cómo aplico esa justificación, pastor? Creyéndolo. La justificación se aplica por fe. Es lo que yo necesito. Dios me exige perfección. Escúcheme, para poder acercarme a Dios, Dios me exige perfección. ¿Cómo lo puedo lograr? No lo puedo lograr, porque ese logro es de Cristo. ¿Y cómo aplico esto, pastor? ¿Cómo obtengo esto? Por fe. Aquí es donde nos dividimos con la iglesia tradicional católica. La justicia fue imputada por fe y no por obras. Cuando yo creo en Jesús, me uno a Él. Lo que Él hizo se vuelve mío por la fe. Su justicia es imputada sobre mi vida. Romanos 4:5. Mas el que no obra, dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay un doble intercambio. Él se hace pecado y yo me hago justo por su justicia. ¿Qué dice aquí también? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así mismo la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es universal, pero el remedio es Cristo. Así que la doctrina de la justificación es universal. Vean esto, Filipenses 3:9. Y el ser hallado en él, no teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tú eres justificado, tú eres reconciliado, tú eres perdonado, tú desarmas al diablo en el momento en que tienes fe en Cristo Jesús. Cristo vivió una perfecta justicia y esa justicia cuenta para mí cuando yo confío en Él. Escúcheme, Cristo vivió una vida perfecta de justicia y esa justicia cuenta para mí o cuenta por mí cuando yo confío en Él. Esta es la autoestima del creyente. Somos inadecuados, pero por confiar en Él somos adecuados y a la vez somos consolados. La segunda aplicación. Esto era una aplicación de los 4 logros. Pastor, ¿cómo logro establecer estos logros? Cuando tú crees en Jesús. Por eso, pastor que me está oyendo, por eso, hermano que me está escuchando, no hay nada más hermoso que el evangelio, la buena noticia. La buena noticia que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para perdonar tus pecados. La segunda aplicación la hago bien corta. Quiero que quede ahí en sus corazones. Esta segunda aplicación que quiero hacer tiene que ver con algo muy importante en tu vida y es el gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación. Cristo nos regaló algo muy especial, que yo para siempre disfrute la gloria de Dios, mirar los logros y disfrutarlos. Aquí se viene algo que yo quiero cerrar.
¿Qué tanta alegría tienes? ¿Qué tanto gozo tienes de saber que fuiste reconciliado, redimido, perdonado y fuiste liberado de las garras del diablo? ¿Cómo deberíamos de celebrar el Evangelio? No deberíamos de hacerlo con gozo, mirar los logros y disfrutarlo. En su presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Qué importante es ese gozo en la glorificación, en la alabanza, cuando lo adoramos. Qué importante es celebrarlo. Cuando usted tiene el Evangelio establecido en tu corazón, estallas en alegría. Este es el fin eterno, el disfrute. Esta es la meta del Evangelio, el gozo eterno, la felicidad eterna. Yo quiero que esto quede en cada uno de nuestros corazones y nos alegremos, nos gocemos. Este año disfrutemos, mi hermano, el Evangelio, disfrutemos. No estoy diciendo que te vuelvas un evangélico, estoy diciendo disfruta los logros, disfruta este plan, disfruta este proyecto ejecutado por Cristo. Gózate. Hoy no hay gozo porque no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido que el Señor murió para reconciliarnos, que el Señor murió para perdonar nuestra culpa. El Señor murió para desarmar al diablo. El Señor murió en la cruz del Calvario para justificarnos. Y esto hay que celebrarlo, hay que gozarlo. Lo recibimos gratuitamente, lo recibimos por fe. Esto lo tenemos que predicar. Cuando se pierde la pasión, se perdió el Evangelio. Cuando se pierde el Evangelio es porque no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido, y muchos están en la iglesia y todavía no hemos comprendido. Iniciamos un año 21, iniciamos el 2021, pero es necesario despertar pasión. No necesitamos estarle diciendo a la iglesia cosas de este mundo, dándoles promesas falsas. Necesitamos darles las promesas que el Señor nos dio, la promesa del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, es una buena noticia, es un plan que se ejecutó en la historia, es un plan que el Señor planeó desde antes de la fundación del mundo, se ejecutó en el momento que nació, murió y resucitó y quedó establecido. Y ese hecho en la cruz del Calvario venció, desarmó al diablo, nos perdonó los pecados y nos justificó, y se recibe todo este paquete de regalos por fe, creyendo. Y luego que lo creas, mi hermano, disfrútalo, gózalo, báilalo si tienes que bailarlo. Padre, cierro este momento dándote gracias. Levántese, por favor. Póngase de pies, por favor. Póngase de pies. Y le pido que me ayude a orar unos minuticos. Que el Espíritu Santo establezca este evangelio correcto en nuestros corazones. Espero haber dado respuesta a la tarea, a la pregunta que hoy tenía desde el comienzo. Espero haberlo logrado con la ayuda del Espíritu Santo. En este momento tiemblo de emoción y le pido a mi Señor que toque tu vida. ¿Qué es para ti la buena noticia del Evangelio? Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Cómo puedes definir hoy el Evangelio? Si yo te dijese, define qué es Evangelio, ¿tú qué responderías? Cuán importante es tener el Evangelio correctamente establecido en nuestros corazones para iniciar un año con bendición. Mi propuesta, anhelo haberla podido ejecutar, es que podamos establecer correctamente el Evangelio en nuestros corazones, porque es de infinita importancia. Si alguno cambia este evangelio, es un maldito. Lo dice el apóstol Pablo, es un pervertido. No podemos cambiar el evangelio. El evangelio es un plan de Dios ejecutado por Cristo en la cruz del Calvario. Quedó como un hecho histórico, un evento mundial. El evangelio es el logro hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Es un logro que lo podemos decir en 4 áreas. Es un logro que el Señor nos dio frente al Padre, nos reconcilió, nos quitó el pecado, nos quitó la culpa, la clavó en la cruz, exhibió al diablo, desarmó al diablo y nos justificó. Ese es el evangelio.
Y yo le invito a que reciba a Cristo en este día especial. Recibe a Jesús, mi hermano. Es un regalo gratuito. No tienes que pagarlo. No tienes que hacer obras. Ya la obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Tú necesitas recibirlo por fe, aplicar esta reconciliación, aplicar esta redención, aplicar esta justificación, aplicar este regalo que Dios te da de liberación, aplicarlo por fe a tu corazón, recibirlo y alegrarte. Felicidad por siempre, mi hermano. Ser feliz, regocijo, gozo, porque ya eres una persona salva. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús, iglesia. Padre, iniciamos este año con esta palabra. Yo bendigo a tus pastores, a todos los que hoy, Señor, escuchan esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu iglesia. Bendigo a este hombre, esta mujer que me ha escuchado. Sálvalo, precioso Dios. Que al creer en este evangelio, que al creer en esta palabra, que al creer en ti, que se aplique en él, en el nombre de Jesús. Ahora mismo esa reconciliación, que esa ira que había metida allí, que hay ese problema, esa circunstancia, Señor, ese problema que hay aquí de reconciliación, se dé ahora mismo entre tú y aquella persona que está escuchando esta palabra. Que haya una reconciliación, Señor, con Dios. Hoy yo siento en el espíritu que hay una reconciliación. Hay un pago, tu pecado ha sido perdonado por Cristo. Qué lindo es eso. Todos tus pecados han sido perdonados. De donde se agarraba el diablo para destruirte, ya no puede, porque si tú recibes a Cristo, te zafas de las garras del diablo. El diablo ha sido desarmado y ahora tú eres justificado, perdonado, reconciliado, redimido por la sangre de Cristo. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Cante conmigo. Gracias, gracias, gracias mi Señor Jesús. Cante conmigo. En la cruz diste tu vida, en la cruz diste tu vida, enseñaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Oh, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias, gracias por este bendito evangelio Señor. Gracias por permitirme predicar tu santa palabra. Bendigo tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Cierro este momento tomando ofrenda, tomando el diezmo, tomando esa acción de gracias. Quiero que ahí en familia tome la ofrenda, tome ese diezmo, tome esa ofrenda de acción de gracias. Envíela ahí a ese número que pondremos de esa cuenta de ahorros que hay, que cada vez que usted ofrenda, diezma, hace más fácil la extensión del reino. Nos ayuda mucho, los bendecimos. Gracias por sostenernos, gracias por cuidarnos, gracias
por valorar y honrar la palabra. Los bendigo, bendigo esa ofrenda, bendigo ese diezmo, bendigo esa siembra, bendigo esa acción de gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé, Dios, que cuando estás tú, cuando tu gloria está, cuando tu presencia está en tus hijos, está esa Shekinah, está esa gloria, Señor. Todo lo que hagan tus hijos, todo lo que toquen ellos, prosperará, Señor. Porque donde estás tú, allí hay provisión, hay multiplicación. Tú ya eres nuestra bendición. Ya somos más que vencedores, ya somos más que bendecidos. Las añadiduras vendrán cuando tú tienes y buscas primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vendrán por añadiduras. Todas las añadiduras vendrán a ti cuando tú crees por fe, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Te bendigo, familia de Dios. No se les olvide, mañana 5:30, toda la semana estaremos a las 5:30 orando. El ayuno siempre estará de 9 de la mañana en adelante, virtual y presencial en algunas iglesias. Los bendigo y nos vamos a la escuela dominical. Nos vamos a la escuela dominical. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Un abracito a todos. Dios los bendiga. Un abrazo.